vamos a saludar nuevamente a Pablo Callejón aquí en los estudios. Pablo, tremendo, ¿no? Lo que se vive allí en Rosario es una locura diaria, cotidiana. No son hechos esporádicos. El narcotráfico es ese lugar donde siempre todo se sale de las manos, ¿no? Donde todo se desborda, donde todo termina siendo violento, donde se ponen en juego las vidas permanentemente. Hay una historia política y judicial que además se relaciona con el narcotráfico. Sí, porque uno no entiende esta situación sin estructuras dañadas. Sí, no es posible, ¿no? Sin las estructuras políticas, judiciales, policiales que estén dañadas y que estén manchadas. Es imposible que se sostenga. Habría que ver experiencias en otro lugar del mundo. El narcotráfico es muy complejo, sí, ¿no? Sobre todo cuando se extienden sus tramas. Pero me da la sensación que el accionar represivo únicamente no alcanza. Hemos visto países que han utilizado los militares sistemáticamente y sin embargo no... Sí. Tampoco eso les ha resuelto nada, al contrario, ha aumentado los niveles de violencia a extremos, pensemos México, Colombia. Ni que hablar paramilitares y demás otras. Efectivamente, me parece que tiene que haber respuestas políticas, sociales, judiciales que acompañen las represivas. Y ponerse de acuerdo, ¿no? Porque el gobernador pide una cosa, el intendente pide otra, del Ministerio de Seguridad, bueno, dicen que están trabajando y que muestran resultados. Evidentemente los rosarinos en este caso la están pasando muy mal, ¿no? Sí, es dramático lo que se vio en Rosario, naturalmente. Pablo, ahí veíamos a Sergio Massa. Vamos a hablar un poco de lo que fue, decíamos con Mercedes, un anuncio como debe ser, pero que no nos tenían tan acostumbrados. No lo había adelantado en ninguna entrevista, en ningún lado. Efectivamente. Bueno, están tratando de alcanzar acuerdos de precio con distintos sectores. Y en este caso, afortunadamente, no hubo anuncios de anuncios, sino que se conoció formalmente la propuesta. Es un tema muy sensible el de los celulares, no es una cuestión frívola, sino que está relacionado con el modo en el que hoy nos comunicamos, con el que hoy nos vinculamos durante muchísimos espacios de tiempo. Y con esto se van incorporando otros sectores, por ejemplo el del calzado, que también podría formar parte de los acuerdos. Insistimos, el jueves se van a conocer los datos de la inflación, pero si todo hace prever lo que indican las consultoras privadas, podríamos estar por debajo de los 6 puntos, comenzaría a desacelerarse la inflación, y este podría ser un elemento alentador para estos acuerdos de precio que hasta ahora no habían dado ningún resultado y que ahora son acuerdos con incentivos, que tienen un costo fiscal, pero que por lo menos parecen conducir a un mayor cumplimiento. Ha encontrado esta herramienta, ¿no? Lo que vos decías. Massa lo ha encontrado. Porque digo, los incentivos están, no son gratuitos, pero bueno, se llega a ese acuerdo y esa contención que antes no había dado resultado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Antes se daban la mano, cerraban la puerta y al otro día... No se cumplía, porque además el gobierno no tiene capacidad de sanción ni de control unívoco. Aquí parece haber algún elemento que permita, al menos en una foto, ¿no? Es noviembre, pero ser alentador en este sentido. Pero vamos a verlo en detalle. El gobierno avanza en su plan para moderar las expectativas inflacionarias al programa Precio Justo, que está enfocado en el consumo masivo. Ahora se van haciendo acuerdos con otros sectores, ¿no? El primero había sido el de los alimentos. En las últimas horas se consensuó con la industria local congelar los precios de los celulares que se fabrican en Argentina por el plazo de 90 días. Se anunció el regreso de los teléfonos al programa Hora 12 y se lanzó una nueva línea de financiamiento para la compra de esos artículos con una tasa del 48%. Durante esta semana se van a sumar convenios con insumos difundidos como aluminio, el plástico, el vidrio, el cartón. También habrá un acuerdo con el sector del calzado que podría implicar retrotraer precios. En el Ministerio de Economía confían en que el dato se dará a conocer en el INDEC a fines de esta semana, traerá un respiro en el frente más complejo. La inflación perforará el piso del 6% que fijó la abrupta salida de Martín Guzmán en julio pasado. La semana pasada también en el mundo empresario sorprendió la declaración, recordemos la de Rubinstein, la habíamos compartido ayer, que dijo que la inflación está bajando. Obviamente el gobierno maneja datos que luego se hacen conocer públicamente, pero parecería que comienza a desacelerarse de manera, esperemos, sostenida la inflación. Aparte de las declaraciones de Rubinstein, no siempre fueron las más optimistas, ¿no? Para el lado del gobierno. Siempre hubo alguna situación de reparo, con medidas, con inflación y demás. Efectivamente. Aquí parecen ir
conduciendo un caminito que tiene que ver con estos anuncios, con lo que va a dar a conocer el INDEC, y ojalá que se convierta no en una fotografía, sino en una película, con dos elementos centrales. El Mundial ha sido un efecto distractivo, naturalmente, Sí. lo ha sido. La gente sigue padeciendo las mismas dificultades, pero hay una cuestión emocional, si vos querés, externa, que a lo mejor termina hoy o a lo mejor llega hasta el domingo, y después va a volver a aparecer. El Gobierno Nacional ha aprovechado esta instancia para encajonar al menos tres aspectos. Uno tiene que ver con el tema del bono, no se ha hablado más del bono, Sí. pero la situación es alarmante. Ayer Mendiguren dio algún tipo de declaración, pero que falta todavía, pero como que va a aparecer el bono, ¿no? Bueno, pero es cierto, hay yo un stand-by creo que- grande. Yo creo que lo van a anunciar después del Mundial, por Es dos que razones. antes del Mundial se diluye todo, ¿no? Digamos, durante Se diluye el impacto político, Claro. pero además porque efectivamente están aprovechando esta instancia distractiva. La segunda cuestión que aparece allí es el tema del endeudamiento de la gente. Hay mucha preocupación por el endeudamiento con tarjetas, son altísimas las tasas de interés, la cuestión de los créditos hipotecarios, de los créditos que la gente toma para el consumo, lo que pasa con el UVA. También el gobierno ha planchado, y no porque el problema desaparezca de la gente, el problema está latente, y cuando termine el Mundial o la expectativa por el Mundial, esto va a aparecer, a mí me parece, más abruptamente. Y el tercer elemento es el clima social. Había un creciente malestar que se vislumbraba en las calles y demás, un clima que emerge, que Sí. hay mucho enojo de la gente con la situación económica, pero que también el Mundial ha actuado un efecto atractivo. Es una semana. El domingo ¿Te termina el acordás Mundial. los primeros días del Mundial en donde se organizó, las agrupaciones sociales, o las organizaciones sociales, habían organizado una marcha que había sido después del partido y demás, pero se diluye todo muy rápido, ¿no? El efecto, lo que es este clima social, queda absolutamente atrapado por un clima mundialista. Ahora, el domingo termina el Mundial. Bueno, claro, sí. Y las preocupaciones van a volver a aflorar, y a mí me preocupa especialmente, me parece que esto puede desprenderse de distintas maneras, ¿no? Socialmente. Puede ser un diciembre todavía complejo, complicado. Es difícil prever de qué manera, cómo se va a expresar esa complejidad, pero es evidente que hay un malestar muy severo en la gente, en la que no se puede ir de vacaciones, en la que no puede organizar con comodidad la fiesta, en la que no está llegando a fin de mes, la que está endeudada. La de la comida, y esa Pablo, respuesta, ¿no? y la de la comida. Y esa respuesta el gobierno no las está dando. Bueno, habrá que ver qué sucede en el transcurrir de estos días y sobre todo la semana que viene, ¿no? Cuando el Mundial... Cuando baje la espuma. Cuando la pelota se pare, a ver qué es lo que va a hacer el gobierno con todos estos anuncios. Te hago una pregunta que tiene que ver con lo deportivo, pero con este clima, ¿no? Es distinto si gana o no gana Argentina. Yo creo... A ver, voy a hacer un recuerdo del Mundial 86. Sí. Argentina sale campeón del mundo. Un año después, Alfonsín pierde las elecciones. Bueno, pero un año se después. degrada. Está bien, pero Es un ¿por año. qué? Pero yo digo... Porque las elecciones fueron en ese momento. Ojo que las elecciones van a ser el año que viene. Claro, bueno, ahora, pero, el malestar... pero hasta fin de año vas a tener un final distinto de acuerdo al resultado. En el clima, en el humor social. No puedo dar, la verdad que no la tengo esa respuesta, sobre si la gente que tiene dificultades económicas... No, bueno, pero la ha tenido durante el Mundial también, Pablo. Bueno, claro. El Mundial como instrumento puede ser un efecto distractivo, ¿no? Pero termina el domingo. Sí. La verdad es que no sé Bueno, si pero después del domingo, pero si por eso Argentina te digo, sale campeón del mundo, si me eso parece hace... que el efecto es distinto desde el humor social si Argentina se corona campeón del mundo a que no. Más allá de que el Mundial termine el domingo, ¿no? Seguramente. Ahora, en el vínculo con la realidad social y con el propio gobierno, ¿eso va a cambiar? Bueno, pero no te debería haber cambiado durante el Mundial tampoco. Hoy hay un efecto distractivo. Hay un efecto distractivo. Para mí, No si sé- gana, se estira unos días. Bueno, Unos es días. probable, es Unos probable, días. es Pero probable. bueno. Ahora, hay los problemas estuvieron, van a muy estar. severos de la Argentina, Sí, claro. muy severos de la Argentina, que van a emerger. Y hay, porque lo plantean, mira, hemos tratado el tema de la violencia de género y la Sí, situación de violencia y demás. Hay mucho enojo y mucha emoción violenta que está latente. Sí, sí, sí. Y que tiene mucho que ver también primero con discursos de negatividad, de odio y demás, pero también con una realidad económica y con una desigualdad que en la Argentina se hace muy creciente. La desigualdad es incluso más compleja que el tema de la pobreza. Es saber que algunos están accediendo a lo que otros no, incluso con un trabajo formal, incluso con condiciones que nos decían que eran las adecuadas. Cuando vos tenías un trabajo en blanco, podías acceder a determinadas cuestiones. Hoy no, eso no ocurre. No. Bueno, ese malestar
más tarde o más temprano se va a desprender. ¿Cómo? No lo sabemos, no lo sabemos, pero evidentemente está. Gracias, Pablo. A ustedes.